Bueno, muy bien, queridos hermanos y hermanas. Me alegra que volvamos a estar juntos y precisamente para continuar nuestra meditación y el estudio de la palabra de Dios y concretamente el pasaje que hoy tenemos en esta grandiosa carta a los romanos, algo así como el compendio de todo el Evangelio en sus fundamentos y naturalmente sobre la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los romanos, como ya sabéis, porque lo dijimos en la introducción de hace días, fue escrita desde Corinto, ya es una carta tardía, ya no es de las primeras cartas de San Pablo, cuando él está a punto precisamente de ir a Roma, no conforme a sus cálculos, sino de una manera no voluntaria, porque fue, como sabéis, prisionero durante un tiempo en tierras de Palestina y finalmente fue llevado a Roma. Al decir la palabra Roma, pues imaginaos como si en aquel tiempo estuviéramos hablando de Nueva York, hoy. Es decir, Roma era el centro, era la grandiosa capital, la urbe, el centro de la cultura que había además heredado de Grecia. Todavía estaba la luz encendida en Atenas, en Grecia, pero la luz de Atenas ya no era tan fuerte como la luz de Roma. La luz, quiero decir, la importancia en cuanto a la cultura, el poder, el desarrollo material, el arte y tantas cosas que Roma había ya tomado de Atenas. Atenas estaba ya en segundo lugar. En Atenas había estado el apóstol Pablo también, había predicado. Pero la grandeza de Atenas había decaído mucho y, bueno, hacía varios siglos que los grandes filósofos, los grandes sabios de Atenas, pues ya habían desaparecido. Pero quedaba todavía algo, claro que sí. Os acordaréis que el apóstol San Pablo remarca en el libro de los Hechos de los Apóstoles de que en Atenas pues, no se hacía otra cosa más que hablar y discutir en la plaza pública. De manera que los grandes filósofos habían decaído hasta simplemente, digamos, una especie de pasatiempo que tenían algunos charlatanes, se les podría casi llamar, o tal vez podríamos decir los sofistas. Los sofistas, los que se consideraban sabios, se reunían en las plazas para hablar y para discutir de diversos temas, pero nada más. Era Roma el centro de la cultura, del poder, de la economía, de las fuerzas militares que invadían todos los lugares de aquella extensa área, de toda Europa, de todo el norte de África, etc. Y el apóstol nunca había estado en Roma, por lo tanto él ahora quiere ir a Roma, ya lo comentábamos el otro día, y iba a ir, él lo sabía muy bien, al centro principal de la cultura, el centro principal de la grandeza material y de las personas de verdadera importancia que habían en ese momento sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo iba a ir él? ¿Qué llevaba en sus manos? ¿Estaba realmente consciente de lo que había en Roma, del poder de sus oradores, por ejemplo, del poder de sus escritores, de sus filósofos y pensadores? ¿Era consciente el apóstol Pablo de lo que había en Roma y lo que iba a encontrar? Pues indudablemente que sí, porque aquí en el versículo 16 se le ve haciendo aquí una especie de pensamiento, ¿verdad? Le embarga una sensación
de que él se va a enfrentar con un Goliat, con un gigante, cuando él solamente es como un pequeño David. Una vez más, David contra Goliat. ¿Y cuál es el arma que lleva en sus manos este David? ¿Qué lleva Pablo a Roma? ¿En qué puede él confiar para hacer frente a toda esa fuerza de la cultura y del poder de los romanos? Pues él lo dice en el versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Fijaos en esa expresión al principio del versículo: no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, él va a Roma, quiere ir a Roma con ninguna otra cosa más que con el mensaje del Evangelio. Porque él nos lo va a repetir aquí, también en la carta a los Corintios, ¿os acordáis? Cuando él rechaza completamente la sabiduría de los sabios, la rechaza totalmente, incluso la considera como necedad, como algo vacío. Y aquí él dice que no se avergüenza del Evangelio. Es una gran lección para todos nosotros, porque hoy nos encontramos nosotros rodeados por una civilización donde todo el mundo parece saber muchas cosas, donde indudablemente el conocimiento de la ciencia ha avanzado de manera espectacular y aún continuará avanzando. Y muchas veces nos enfrentamos a esta cuestión de la cultura y del conocimiento de la sociedad humana en que vivimos con la única herramienta que tenemos, el único arma que tenemos, que es el Evangelio. Cuando hablamos con determinadas personas o cuando vemos incluso que simplemente la gente hoy día tampoco se interesa demasiado por la cultura, porque más bien es el placer, más bien es la diversión lo que les embarga. En Roma también era eso. Roma era un centro de placer, de diversión y, bueno, de jolgorio continuo, aparte de todos aquellos sabios y todas aquellas personas fuertes y poderosas y ricas como existían allí, como vivían allí. Pero en el mundo de hoy pasa igual, en muchos sentidos. El cristiano hoy a veces se encuentra en una desventaja de orden material, en una desventaja tal vez en cuanto incluso a conocimientos, porque vemos que la gente, y una parte muy importante de la sociedad, pues está completamente convencida de sus ideas, porque piensan que todo lo nuevo, todo lo moderno, todo lo actual, eso es lo que verdaderamente importa. Y a las cosas que son antiguas, las cosas que vienen del pasado, poco a poco se van arrumbando, se van dejando a un lado. El apóstol nos dice que él no se avergüenza del Evangelio. Esta idea de avergonzarse hay que tenerla en cuenta. Aparece varias veces esa palabra en las Escrituras, sobre todo en los escritos de San Pablo. San Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence también del Evangelio, que no se avergüence. Y hay varias expresiones en donde vemos que el hecho de avergonzarse podría ser una señal de debilidad espiritual. ¿Por qué teníamos que avergonzarnos del Evangelio nosotros? ¿Por qué? Avergonzarse significaría, por ejemplo, el hecho de que alguien se retirase, se escondiera
en cuanto a su fe, en cuanto a dar testimonio de su fe. Avergonzarse podría ser incluso peor. Pedro mismo, por miedo, eso es verdad, por temor, él negó que él conociera a Jesús. No es solamente que se avergonzó del Evangelio y de la enseñanza de Jesús, sino que tuvo un miedo para proteger su propia vida. Y así podríamos decir que uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es precisamente el peligro a que el cristiano se sienta avergonzado, como si el Evangelio fuera inferior a la ciencia y al conocimiento humano. Pongamos, por ejemplo, en los colegios, ya sobre todo a partir de un cierto nivel, la mayoría de ellos enseñan en cuanto a la ciencia, pues la teoría de la evolución, naturalmente que conduce a decir no hay Dios porque todo se ha hecho solo. Y ahí tenemos grandes personajes de la ciencia actual que con mucha persuasión, con mucha ciencia de la que nosotros no conocemos nada, nos vienen a decir cosas acerca de la existencia, del origen del universo, del origen de las especies. Y ahí tenemos a Darwin y otros que han ido sembrando en la mente de la sociedad humana ideas que no solamente son científicas, son ideas también de carácter religioso, porque para ellos Dios no hace falta, no es necesario. Y por supuesto, el Evangelio, eso es una cosa ya para ellos muy anticuada. Por eso el apóstol dice a los romanos que él no se avergüenza del Evangelio. Es como para prepararlos, como para decirles, hermanos, las iglesias de Roma, voy a ir a vosotros, pero no voy a ir a vosotros con sabiduría, con ciencia, eso se lo dice también a los corintios, no voy a ir con eso, voy a ir con el Evangelio, con un mensaje nuevo, con un mensaje diferente que resuelve muchas de las incógnitas y de las preguntas que no puede resolver la ciencia. Y es la cuestión de si después de esta vida hemos de tener un encuentro con nuestro Creador, con nuestro Señor. Y en el Evangelio lo que tenemos es una declaración del poder y de la autoridad de Dios para salvación, como nos dice en ese primer versículo. Salvación a todo el que cree, es decir, salvación mediante la fe, y como dice aquí, primeramente al judío y después al griego. Menciona aquí los dos grandes bloques que en la mente del apóstol existen en el mundo antiguo. A veces les llaman griegos, a veces les llaman los bárbaros, bárbaros como palabra que significa simplemente extranjeros. Para los judíos habían dos bloques, ellos, los judíos y todos los demás. Y todos los demás eran los gentiles, los bárbaros, en Grecia se les llamaban los bárbaros, los romanos también utilizaban ese término para hablar de los que estaban fuera del imperio romano, los que no eran ciudadanos de Roma. Pero este evangelio resulta que es salvación que puede abarcar a toda esta gente. No es un evangelio para los judíos exclusivamente. Y ya aquí pone él la primera gran cuestión, presenta el primer problema que se podría presentar en las iglesias de Roma o en otras iglesias, que era la mezcla de judíos y gentiles dentro de la iglesia.
Por eso dice, el Evangelio no es solo para judíos, no es solo para gentiles, el Evangelio es para todos. Primeramente al judío, primeramente en el sentido, en varios sentidos, porque por cercanía eran los judíos los primeros que recibieron el mensaje del Evangelio, pero también porque la promesa de Dios había ido primeramente a los judíos, a los descendientes de Abraham. Ahora llegaba el turno para los gentiles, por eso lo afirma él aquí. El apóstol Pablo es llamado, con toda razón, apóstol de los gentiles, pero a medias, porque también él va a predicar a los judíos, ciertamente con muchas dificultades, con mucha oposición, incluso a veces renegando de ellos temporalmente, pero para él la puerta está abierta y ahora quiere ir a Roma a predicar el Evangelio. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos del Evangelio? Un mensaje bueno, un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. Pero para llegar a creer en ese mensaje de esperanza, antes hay que poner las cosas en su sitio. Antes hay que denunciar lo que no es bueno. De manera que no se trata de dejar las cosas tal como están, sino de anunciar lo bueno, el gran mensaje que Dios nos envía, siempre y cuando comprendamos que estamos rodeados de mensajes muy malos, de enseñanzas, de pensamiento, de doctrinas, en definitiva, de una cultura que es contraria toda ella al Evangelio. Y precisamente el apóstol, en general toda la Biblia, pero el apóstol Pablo es el que entiende de una manera muy profunda que no se trata de hablar bien del futuro, no se trata solamente de decir aquí traigo un mensaje fantástico, hay un mundo maravilloso y adelante, vamos todos para allá. Eso no se puede hacer sin antes denunciar todo lo que está mal, porque no se puede andar con un pie en un lado y un pie en otro lado. Es necesario que para abrazar el Evangelio, para realmente recibir la bendición y el provecho del Evangelio, antes comprendamos que estamos rodeados de una cultura que es contraria a la cultura y a la verdad del Evangelio. Por eso yo he hablado muchas veces sobre esta cuestión y otros grandes maestros de antiguos y modernos, que el mensaje del Evangelio lleva también una denuncia que parece muy dura. Fijaos que llega un momento en que el apóstol, después de decir, en primer lugar, que en el Evangelio se revela la justicia, la rectitud de Dios. Y dice aquí, de fe a fe. Es decir, empezando en la fe y continuando por el camino de fe. De fe y, en algunas versiones, de fe y para fe. Hay varias traducciones, pero el texto original dice de fe a fe. De fe a fe. Lo cual quiere decir que empezamos por la fe. El conocimiento del Evangelio está ligado y atado siempre a la fe y continúa a partir de ahí siempre a lo largo de toda la vida con un acto de fe repetido continuamente. Vivimos por fe. Empezamos nuestro camino de fe para vivir continuamente por fe. Bueno,
Pues este mensaje tiene que chocar de frente con la cultura del tiempo en que están estas palabras siendo escritas. Por ejemplo, el apóstol nos va a decir, preparándonos para el tema, en el versículo 18, que la ira de Dios, fijaos que acaba de hablar del Evangelio. En el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe, una rectitud de Dios. Pero luego en el versículo 18 nos va a decir que la ira de Dios está siendo manifestada. Fijaos, igual que el Evangelio se está revelando, manifestando, también la ira de Dios igualmente se está manifestando. De manera que hay un paralelismo del Evangelio del versículo 17 y la ira de Dios. Por ejemplo, ese es un fenómeno que la cultura moderna rechaza totalmente. Es decir, la idea de Dios en el mundo actual no engloba la idea de que Dios puede ser un Dios de ira, un Dios, por lo tanto, que castiga. ¿Cómo es posible que un Dios bueno tenga ira? Pero aquí habla de la ira de Dios que se está manifestando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De manera que el apóstol argumenta por qué hay una ira en Dios. ¿Cómo es posible que el Dios bueno, el Dios de amor, también manifieste ira? Pues no hay ninguna incompatibilidad en eso, porque la ira se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que hay una lucha, hay un choque que no podemos ni imaginarnos, de lo opuesto y de lo contrario que es la vida y la cultura de la humanidad en general y lo que viene de Dios mismo. Y esto no lo olvidemos, como el apóstol luego nos enseñará más adelante en esta carta. Empieza con la caída del ser humano, la primera transgresión, la primera desobediencia y rebeldía contra los mandamientos de Dios. Es decir, desde Adán hasta aquí hay una actitud de rebeldía en el mundo. Dice de una manera clara, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es como si nos dijera, fijaos que esto es un pronunciamiento general. No dice que algunos hombres, algunos seres, o los del siglo XIV, o los que viven en África. No. Está englobando a la humanidad entera. Me diréis, entonces quiere decir que todo individuo hace esto. No necesariamente, está hablando de la humanidad. Está hablando de los hombres, de los seres humanos en plural, y no habla aquí de todos y cada uno que detienen con injusticia la verdad, porque sabemos que eso no ocurre, en principio no ocurre con aquellos que están dentro del pueblo de Dios, de la Iglesia de Dios. Los que sinceramente y verdaderamente aman a Dios y conocen a Dios no estarán deteniendo, poniendo obstáculos a la verdad, a la justicia de Dios y al mensaje del Evangelio, de manera que excluimos. Quiere decir que este mensaje no está destinado a todo ser humano por el hecho de ser humano, sino a todos los que están fuera del Evangelio.
todos los que están fuera del Evangelio, que están deteniendo con injusticia la verdad. Y luego argumenta esto, explica el porqué. Es lo que él ve, lo que él conoce de toda la civilización de su tiempo. Lo ha visto en Grecia, lo ha visto en la tierra prometida, en Jerusalén y en todos sus... Lo ha visto, lo va a ver en Roma también. Y en definitiva, él conoce que la conducta humana en su tiempo es totalmente contraria a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Lo que brota del corazón humano no es conforme a la ley de Dios, no se somete. Hay un movimiento de rebeldía. Y ya digo, yo estoy hablando aquí de toda una clase de la sociedad humana, que son los que no andan en los caminos de Dios gracias al Evangelio, los que viven sin fe, porque dice la palabra misma, que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que todo el colectivo humano sin fe verdadera en Jesucristo está bajo la ira de Dios. Este mensaje, hoy día, casi ya no lo podemos predicar. Porque según y cómo lo predicamos y dónde lo predicamos, pues a lo mejor serían capaces de meternos en la cárcel. Por ejemplo, no se puede decir nada hoy en público, no se puede decir nada en contra de la homosexualidad, por ejemplo. Eso está prohibido por ley, por sentencias, etc. Y por lo tanto, mucho cuidado. Ahí hay una parte, y no solo esa, hay otros muchos aspectos en que no podremos públicamente condenar ciertas cosas, porque la cultura de hoy ya las ha asumido, ya las ha recibido y las tiene como normales. Por lo tanto, fijaos que el apóstol en su tiempo se atrevió a escribir esas cosas. Se atrevió a escribir. Y dice más adelante, ya porque apenas hoy llegaríamos a nuestra lectura, un poco después del versículo 23, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible y sin semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por esto, dice 24, Dios los abandonó las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Digamos, ya por aquí, tal como luego los otros versículos vienen a decirnos, el apóstol Pablo, si viviera hoy en este tiempo, no podría publicar esto directamente. No lo podría, porque luego dice que por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural para el que es en contranaturaleza, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y todo esto que forma parte de la cultura de nuestro tiempo abiertamente por la calle. Todo esto también es una parte de la denuncia que lleva consigo el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, pero también trae una mala noticia. Porque todo aquel que está fuera de la ley de Dios ha de saber que se ha de enfrentar a un juicio. Aquí pone este ejemplo, el resto de las cartas, y en esta misma carta el apóstol hablará de otras manifestaciones del pecado, otras formas
en las que se evidencia el pecado, que puede ser desde la soberbia o la mentira o, en fin, el abuso sobre los débiles, etc. Todo eso está aquí. De manera que hay una buena noticia, pero también hay una mala noticia. El Evangelio tiene esas dos caras. Y por eso el apóstol dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, estoy preparado a decir las dos cosas, la buena noticia y la denuncia, la otra noticia, la mala noticia. Porque si no es así, no estamos predicando el Evangelio. Eso debe quedar claro. Y yo creo que la predicación, siempre que no sea una predicación muy cercana al texto bíblico, hoy día hay una especie de selección de temas. Y en muchas iglesias se seleccionan los temas agradables, los temas bonitos, los temas que emocionan, los temas que, bueno, te hacen, te llevan casi a llorar de emoción. Pero la denuncia no creo que se oiga mucho hoy día. Y aquí tenemos el texto donde el apóstol está denunciando. Él habla en este pasaje, un poquito más adelante, él habla que como no quisieron, versículo 28, como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, etcétera, etcétera. Fijaos, está hablando de todo, de insolentes, de soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Vaya sociedad. Es aquello que decíamos, bueno, esto no encaja con aquel refrán o aquel dicho que corría hace tiempo por la sociedad aquí, de que todo el mundo es bueno. Ese mensaje, por desgracia, también se ha introducido un poco en las iglesias, porque solamente se toca, o intuyo yo más que otra cosa, se toca aquello que puede halagar y que puede dejar contento a la gente. Qué buenos sois, ¿verdad? O os falta poco para ser casi perfectos. Pero aquí el apóstol Pablo se desata totalmente y dice lo que hay, la realidad. ¿Cómo que todo el mundo es bueno? Si está hablando aquí que Dios ha desatado su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es que no hay tráfico de esclavos en nuestro tiempo, es que no hay abuso contra las mujeres, es que no hay abandono de los menores, de los niños, abusos contra ellos también, es que no existe la codicia por la cual las gentes engañan, mienten y son capaces hasta de matar, es que todo eso no existe. No, es que eso es la sociedad, pero el individuo no tiene culpa, dicen. Fijaos aquí es lo más gracioso que yo oigo en mi vida, cuando dicen, para excusar el crimen, dicen, no, es que eso es cosa de la sociedad. Oiga, ¿y la sociedad qué es eso? Bueno, la sociedad, me parece a mí, que será la suma y la agrupación de individuos. Si no es así, no existe la sociedad, ¿verdad? Un hombre en una isla en una isla deshabitada, no es una sociedad, es un individuo. Y cuando juntas 2, 3 o 5, ya tenemos ahí la sociedad, y entre ellos se pueden matar, y entre ellos se engañan, y entre ellos abusan, etcétera, etcétera.
De manera que es un mensaje, el del Evangelio, tan difícil de entender por la sociedad moderna. Porque todo esto, bueno, una persona de hoy cogería al apóstol Pablo y lo llevaría al juzgado. Lo denunciaría al juzgado de guardia diciendo: esta persona nos está insultando a todos. Está diciendo que es pecado una cosa que a nosotros nos da la gana de practicar y a la que le importa, etcétera, ¿verdad? Esa manera sería la de hablar en el tiempo de hoy. Y el apóstol era consciente de que en Roma todas estas cosas se hacían y se practicaban. Todo. Lo mismo las de carácter sexual, como también otras, pues que ya no importan hoy tanto, pero es cuando la gente convierte a Dios en una imagen. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, también nosotros hemos de tener cuidado cuando hablamos, porque la denuncia del culto a las imágenes podría también traer muchos problemas a un cristiano que fuese a predicar contra eso. O digamos ya, por ejemplo, en el gran encuentro sobre la Virgen del Rocío, cerca de Sevilla, donde lo habréis visto, ¿verdad? La pasión, la locura, por una imagen de lo que sé, de escayola, de madera, no sé. El apóstol está diciendo lo que los profetas decían acerca de las imágenes. Pues tienen piernas y no andan, y tienen boca y no hablan, y hay que sujetarlas con clavos y martillos y todo eso, y la gente las adora y se arrodilla y llora y les pide cosas a una imagen muda. Y todo eso es una parte de lo que el Evangelio denuncia. Esa es la parte dura del Evangelio. Y ya sé que nosotros hoy hemos de andar con cuidado, pero al mismo tiempo no le podemos quitar esa segunda cara del Evangelio. Tienes las dos caras, como una moneda, y no puedes quitar de una moneda una cara. Ahí está, hay dos lados en esa moneda. Y en el Evangelio todo esto está. Y el apóstol lo primero que hace al abrir la carta, ya pone su posición claramente. Esto es parte del Evangelio. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 22. Esto les puede parecer también hoy día un insulto. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Claro, porque ¿cómo es posible que se cambie la gloria del Dios incorruptible en una semejanza de imagen humana corruptible? Y aves, y cuadrúpedos, reptiles, todo eso son dioses. Y por lo tanto, él está aquí dando una sentencia a la sociedad de su tiempo, eligiendo unos cuantos temas, unos cuantos nada más, de carácter religioso, de carácter moral, en definitiva de conducta. Habla de gente ya, versículo 30 por ejemplo, bueno, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. ¿Por qué? Porque él sabe que la sociedad en Roma en particular, era una sociedad de intrigas por el poder en las más altas esferas, donde podían matar a los padres o los padres a los hijos, porque podrían ser un obstáculo en su carrera política.
entre los emperadores y las familias de los emperadores hubieron esa clase de crímenes. Y también las denuncias falsas, las traiciones, todo eso existía en aquel mundo. Me diréis, pero algo bueno habría, ¿no? Bueno, es cierto, y esto hemos de hablar más extensamente adelante, que es verdad que Dios le ha puesto una barrera en algún lado, en algún punto de la historia de la civilización y de la vida de cada persona. Dios ha puesto una barrera para que no pasemos de eso. De otra manera la sociedad no existiría. Y ha habido varias veces en las grandes guerras donde la sociedad se iba a destruir una a otra, una parte a la otra. Terribles guerras, millones y millones de personas muertas de un bando y de otro bando. Hasta que, claro, Dios tiene que poner una barrera porque de otro modo no avanzaría Él en sus propios planes. Pero si no hubiera esa barrera, no existiríamos hoy como género humano. Dios ha puesto unos límites en donde toda esta depravación, toda esta corrupción, toda esta insidia que hay en esa sociedad humana tiene que llegar a un límite. Por una parte, la presencia de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios es como sal, es como la sal que impide la corrupción total. Y por otra parte, que Dios, incluso dentro de los no creyentes, Dios pone un temperamento o pone unas cualidades o unos dones que no les llevan por el mal camino. Hay personas que no son creyentes y podemos calificarlas de buenas personas. No es suficiente para la salvación, ciertamente que no, porque pueden ser ateos incluso, pero que pueden ser buenas personas. No añaden leña al fuego, quiero decir. Pero todo lo demás aquí ya está denunciado. La idolatría, la corrupción, la perversidad. Y bueno, diríamos, pues vaya manera de empezar la carta. Vaya manera de empezar la carta, porque el apóstol no se frena en decir que cambiaron la verdad de Dios en mentira. La verdad de Dios la han cambiado en mentira. Eso lo han hecho los seres humanos, con sus doctrinas, con sus filosofías, con sus maneras de pensamiento. Todo esto lo han hecho los seres humanos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira. Reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Claro que sí. Pues había aquel filósofo que dijo: la medida de todas las cosas es el hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. Y con esto acabo. El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, lo que diga el ser humano, lo que salga del ser humano, el pensamiento del ser humano, eso es la medida de todo. No hay otra verdad más que la del ser humano. Esto me recuerda a algunas personas, que yo lo he oído, incluso hace mucho a un pastor, que dijo: bueno, es que yo soy muy pragmático quiere decir yo soy muy práctico, ¿verdad? Cuando yo hago las cosas, voy a lo práctico. Pero el buen hombre, sin saber lo que estaba diciendo, dijo que era pragmático. Claro, es verdad, en América, por ejemplo, se usa mucho, sin saber que el pragmatismo era una de estas filosofías que el apóstol Pablo está denunciando.
El pragmatismo es una doctrina que dice: lo único que importa es el resultado de las cosas. Una cosa es buena si el resultado me va bien, ¿verdad? Eso es lo pragmático, el resultado y naturalmente el pragmatismo, que eso fue una filosofía de un antiguo griego llamado Protágoras. Protágoras es el que viene a decir esto: si la cosa resulta bien, pues es bueno, ya está, no hay que calentarse la cabeza más. El pragmático, ¿verdad? Y entonces, quiere decir, por lo tanto, no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta. Porque, claro, la verdad absoluta te puede llevar por un camino que no te dé un resultado práctico bueno. Pues así está la cosa, la confusión enorme. Tantos creyentes que van diciendo: sí, hay que ser pragmáticos, o sea, hay que ser prácticos. ¿Qué importa cómo hacemos el culto? ¿Qué importa lo que predicamos? ¿Qué importa, en fin, la conducta de este o de otro, tal, etcétera? ¿Qué importa? Si todo marcha bien, pues eso dejémoslo. Ya está, no pasa nada. Eso es el pragmatismo. Y un cristiano no puede ser, porque aquí vemos la denuncia radical, clara y absoluta del apóstol a cualquier forma de desviación respecto a la ley de Dios. De manera que, hermanos, nunca digamos hay que ir a lo práctico, ¿no? Porque lo práctico puede ser muy malo. Moralmente, espiritualmente, quiero decir. No es lo práctico. No es lo que te da un buen resultado. Un buen resultado lo puedes conseguir con medios muy malos, con acciones muy malas. Y eso no es el mensaje del Evangelio que estamos viendo en esta primera parte, donde el apóstol, lo vemos, se lanza de golpe a denunciar todas estas cosas. Que el Señor os bendiga. Seguiremos el próximo domingo, si Dios quiere, en la misma carta. Quería decir también, antes tenía alguna cosa en la mente, de dar nuestros saludos a los hermanos y hermanas que nos siguen en directo por internet. Como ya sabéis, estamos transmitiendo este culto por internet y sabemos ya de algunos grupos interesantes en algunos lugares que están siguiendo enseñanza bíblica. De manera que les damos un saludo a nuestros hermanos en las Islas Canarias, por ejemplo, pero en otros lugares también, algunos de ellos bastante lejanos. Tenemos en Escocia y en otros lugares que no puedo ahora recordar exactamente, porque tenemos hemos tenido noticias desde Japón hacía tiempo, ya no hemos vuelto a tenerlas, pero personas que a través de las redes sociales, etcétera, pues pueden escuchar nuestros sermones. De manera que un saludo a todos ellos, que el Señor los bendiga.